estamos de regreso en Cuerpo Médico. Hoy vamos a hablar sobre el apéndice y los problemas que se pueden dar, llegando incluso a una apendicitis, y para eso ya tengo a nuestro especialista. Quiero darle la bienvenida al doctor Orlando Herrera Alaña. Él es médico internista y director del Hospital Nacional Sergio Bernales para hablar sobre el apéndice. Doctor, bienvenido aquí a Cuerpo Médico. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y aquí en Cuerpo Médico, que se preocupa por la salud de la población. Bueno, siempre hablamos del apéndice, creo que tengo apendicitis, uno suele diagnosticarse, pero ¿dónde está ubicado y cuál es la función que tiene? En realidad el apéndice es una estructura tubular que se encuentra en el límite entre el intestino delgado y el intestino grueso. Se llama el ciego, circundante a una válvula que nosotros conocemos como válvula ileocecal, ¿no? Es una estructura tubular que tiene pues, en promedio 1.5, 1.7 centímetros, ¿no? El apéndice como función fundamentalmente es una función de defensa porque hay un tejido linfoideo que produce, ¿no? Respuesta inmunológica frente a agresiones que puedan ser por bacterias o por alguna situación infecciosa, pero que con el tiempo involuciona. En los niños es bastante desarrollado, pero a medida que va pasando los años, el apéndice va involucionando y posteriormente queda rezagos nada más. Eso es el apéndice. Muy bien, y hablando también del sistema inmunológico, estamos conversando aquí con el doctor Orlando Herrera Alaña. Él es médico internista y director del Hospital Nacional Sergio Bernales. Y justamente habíamos explicado lo que es el apéndice. Pero alguien que nos está viendo, ¿qué alarmas tendría que tener? ¿Cuáles son esos síntomas que tendría que el paciente ir corriendo a un hospital porque podría tener una apendicitis? A ver, hay algo que debemos siempre tener claro. Una de las complicaciones más frecuentes que puede darse en este órgano, que es el apéndice, es la apendicitis aguda, es decir, una inflamación del apéndice. Y en ese sentido es importante que nosotros podamos identificarlo precozmente, es decir, investigar cuáles pueden ser los síntomas o signos que el paciente empiece a presentar y pueda terminar en una situación de apendicitis aguda, inicialmente leve, pero también puede avanzar a una situación complicada como es la necrosis, perforación. Entonces, para ello, cuando hablamos de apendicitis, decimos es la causa más frecuente de asistencia a la emergencia o al consultorio por dolor abdominal, pero de resolución quirúrgica. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer síntoma que el paciente presenta es dolor abdominal, pero ese dolor tiene características importantes que va evolucionando en el tiempo. El dolor inicialmente se presenta a nivel de lo que nosotros conocemos como boca del estómago, el epigastrio. Empieza el dolor y en el transcurrir del tiempo luego se ubica a nivel de la zona del ombligo, periumbilical, y finalmente se va localizando a nivel de la fosa ilíaca derecha, es decir, en el lado derecho bajo del abdomen, para poder ya dar otros síntomas asociados en el transcurso. Un síntoma importante que hay que tener en cuenta, aparte del dolor, es la hiporexia, es decir, el paciente tiene poco apetito o nulo apetito. Se acompaña también de náuseas, de vómitos, puede acompañarse de fiebre, escalofríos, algunas veces inclusive de diarrea, sudoración. Entonces, cuando un paciente presenta dolor abdominal y hay todos estos síntomas asociados, uno tiene que tener, darle importancia y rápidamente acudir a la atención de un médico para hacer el diagnóstico y evitar las complicaciones, porque va a depender del tiempo en la cual evoluciona esta enfermedad. Otra llamada, en Piura está Elena y también quiere hacerle una consulta aquí al doctor. Elena, le escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doctor. Mire, quería hacer una consulta, ¿no? Y felicitar también por el programa, veo todos los días, ¿no? Mire, yo soy una paciente oncológica, ¿no? Ya por segunda vez me han operado de cáncer de mama, he recibido tratamientos muy fuertes, pero más o menos hace un mes he empezado un dolor bien fuerte, todo el abdomen, y justo ahora estoy con un dolor terrible al lado izquierdo, con la pierna, pero al ras de la pierna y me quema todo. No, entonces yo estoy muy preocupada, digo, ¿la apéndice queda al lado izquierdo o al lado derecho? No, o sea, no sé, pero tengo bastante dolor al lado izquierdo.
Y eso es lo que quería consultarle al doctor, ¿no? Bueno, Elenita, usted es una heroína, nos ha contado de este caso que usted está viviendo con el cáncer y ahí luchando, y qué orgullo para su familia que nos llame y nos cuente lo que está pasando. La apéndice está ubicada, vamos a recordarles un poco a nuestros televidentes, ¿y qué podría ser este dolor que tiene Elena? A ver, habíamos dicho que el apéndice está ubicado en la zona derecha del abdomen, en la parte inferior. Nosotros, desde el punto de vista médico, lo conocemos como fosa ilíaca derecha. Ahora, el apendicitis puede presentarse en cualquier paciente, es decir, paciente que no tiene ninguna comorbilidad o ninguna enfermedad asociada o paciente que tiene enfermedades asociadas. O sea, no exime una situación, en este caso, por ejemplo, de que la paciente esté con un problema de neoplasia a nivel abdominal que pueda presentar apendicitis. Pero es importante, por eso, la evaluación clínica. Como en este caso estamos hablando del lado izquierdo, una posibilidad podría ser, ¿no? Por ejemplo, la diverticulitis. En la literatura médica se menciona, y en la experiencia también lo hemos visto, las manifestaciones clínicas de una apendicitis se dan en una diverticulitis, por eso que le llaman también la apendicitis del lado izquierdo, ¿no? Pero también podrían ser cuadros inflamatorios, enfermedades inflamatorias del intestino, enfermedades, con una serie de posibilidades patológicas, pero que hay que investigarla y que hay que evaluarla. Claro que Lo sí, importante es que la diverticulitis también, como estamos diciendo, se asemeja bastante desde el punto de vista de la evolución clínica a la apendicitis, puede terminar en una complicación o en una perforación. Y entonces es importante que sea evaluado por el facultativo con el médico para definir que no sea un riesgo, porque empecé conversando que el apéndice es la causa más frecuente de dolor abdominal que tiene resolución quirúrgica, porque hay dolores abdominales que no son de resolución quirúrgica y se llama abdomen agudo médico. En este caso hay que hacer una buena evaluación. Vamos con otra llamada, ya está Sonia en la línea telefónica. Sonia, buenas tardes, desde Huarochirí, aquí el doctor Herrera la escucha. Sí, muy gentil, buenas tardes por el programa, muy interesante. Sí, una pregunta, por favor, doctor. Yo hará 30 años me diagnosticaron en el seguro de Grau úlcera al duodeno. Y ahí el doctor me dio una cura, me dio la pastilla, y me dijo qué es lo que no debo comer. Pero de esa fecha viajé a Italia y a veces me venía ardor de estómago, molestia en el estómago, pero entonces me iba al doctor del seguro y me decía, me daba la enterogermina, o sea, son como honguitos de 1 millón, y siempre nos daba a cualquier edad, ¿no?, que teníamos. Eso me ayudó bastante. Quería saber si eso nos ayuda para la flora intestinal, porque allá el seguro te lo da, una parte se paga, una parte te lo da gratis, ¿no? Y también quería preguntarle, por favor, si eso de mi duodeno que he tenido antes, esta úlcera puede más adelante desencadenar lo que estamos tratando ahora, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor. Gracias, Sonia. Muy bien. Dentro de las complicaciones de las enfermedades úlceropépticas tenemos a la úlcera gástrica y a la úlcera duodenal. La úlcera duodenal es una lesión que se produce en el duodeno y está relacionado básicamente a lo que es la concentración del ácido en el tejido y que puede inclusive perforar y hacer una úlcera duodenal perforada, una complicación muy peligrosa. Si la úlcera ha sido adecuadamente diagnosticada y ha sido adecuadamente tratada, probablemente las complicaciones sean muy mínimas y probablemente no se presente una complicación severa como es la perforación. Pero hay que hacer un seguimiento. El gastroenterólogo es el especialista que hace el seguimiento desde el punto de vista del tratamiento y los controles a través de las endoscopías o duodenoscopías. El otro aspecto desde el punto de vista de que si la úlcera está relacionada con una apendicitis, no hay ninguna relación, son totalmente independientes. Ahora, el intestino tiene dentro de su luz gérmenes variados. A eso nosotros le llamamos la microbiota, ¿no? Y que puede variar por situaciones de enfermedades, medicamentos, y lo que se trata es en algún momento de utilizar medicamentos que regulan, mejoran o controlan la situación de la presencia de los gérmenes que pueden ser buenos o malos a nivel de la luz intestinal.
El enterogermina es uno de ellos. Muy bien, doctor, le agradecemos mucho su presencia. Hemos aprendido bastante y sobre todo a tener cuidado que si hay algún dolor abdominal debemos de ir a una emergencia porque podríamos ocasionar una complicación. Gracias por haber estado aquí. Lo volveremos a invitar nuevamente para seguir hablando de esos temas. Y nos ha acompañado el doctor Orlando Herrera Alaña. Él es médico internista y es el director del Hospital Nacional Sergio Bernales. Tu salud, nuestra prioridad.